con la parte, obviamente, teórica, la parte de la teoría. Pues digo, nada más a recordar en esta lámina rápidamente que al llamarse una conexión rígida o al llamarse una conexión simple o acortante, eso no quiere decir que es completamente rígida o que es completamente simple o simplemente apoyada, sino que en la rígida transmite momentos, pero también te permite cierta cantidad de rotación. Y en el caso de las conexiones simples o acortante, estas también te absorben una pequeña cantidad de momento, pero ¿qué crees? La rotación sí es considerable. Entonces aquí concluyes de que no hay una conexión completamente rígida ni hay una conexión completamente simple. ¿Sale? Entonces hay que tomar eso en cuenta. Bien, ahí vimos en el caso de conexiones simples algunos elementos que se utilizan para hacer las conexiones, obviamente ángulos, doble ángulos, placas, etcétera. Para las conexiones rígidas, pues obviamente también placas, con patines, placas y placas placas en el alma y placas en los patines, ya sea atornilladas o soldadas. Entonces aquí tenemos algunos casos. Aquí, en el caso de una conexión viga-columna, vean acá, esto es muy importantísimo, dado que en la mayoría de los casos del sistema de piso, el sistema de piso no son más que las vigas de carga, son las que te van a llevar la carga a las vigas principales. Entonces, tratar de realizar siempre las conexiones, perdón, que estas conexiones sean simples, ¿saben? Entonces, vean aquí, lo importante es que en el patín superior y en el inferior dejemos libre. ¿Por qué? Porque una viga simplemente apoyada en sus extremos tiene rotaciones. Entonces hay que darle chance a la viga que precisamente se deforme de esa manera. ¿Para qué? Pues para que trabaje como viga simplemente apoyada. ¿Vale? También lo podemos tener acá en vigas que van hacia las columnas. Aquí se ven los huequitos, que hay una discontinuidad nada más de los patines. El único elemento que estás uniendo es el alma. ¿Sale? Entonces ahí hay que tomar en cuenta. Y aquí, bueno, en estos casos, lo único que transmites es pura carga, ¿cómo se llama? Puro cortante, prácticamente. O sea, déjame prender esta cosa. ¿Está? Entonces, el elemento mecánico de esta viga que vas a transmitir acá es únicamente puro cortante. Y aquí no sé si también hay un pequeño hueco, entonces el único efecto es cortante, nada más. ¿Sale? De igual manera, en estos, desde el extremo de la viga principal es puro cortante. ¿Sale? Entonces ahí hay que estar bien truchos, por favor. Ahí. Aquí, pues obviamente te vas a llevar tanto cortantes como momentos. Aquí tienes cortante, tienes transmisión de carga axial y tienes una transmisión de momento. Aquí en la parte superior, una placa de estas puede estar a tensión y la otra placa entra a compresión. Precisamente, este par de fuerzas o estas dos fuerzas horizontales son de la misma magnitud y las dos fuerzas forman un par de fuerzas mismos que son el momento. ¿Vale? Entonces ahí, por favor, ¿qué más hay? Placas extremos, ya lo platicamos, son otro tipo de conexiones rígidas. Lo único que hacen aquí es soldar la placa, esta placa hacia la viga. Y esa placa va unida a otro elemento, en este caso de una columna. Sale con tornillos. Más conexiones, ya nomás ya no me detengo ahí. Y quedamos en que, digo, lo que más se pueda realizar de las conexiones en el taller, pues adelante.
¿Sale? Generalmente todas las partes soldadas se realizan en un taller y toda la parte atornillada, pues esta se realiza en campo. Entonces, este es un esqueleto, o lo podemos llamar un crucigrama, no crucigrama, sino que ay, se me fue ahí el término, un rompecabezas prácticamente de cómo puedes ir pues armando tus diferentes elementos, tu columna, tus vigas y tus respectivas placas. Entonces, todo eso tú lo puedes, muchas cosas las puedes hacer en taller y te las llevas ahí a través de trailers y las montas en campo. Entonces, traten de hacerlo. Y aquí nos habíamos quedado prácticamente. Dígame, señorita. Dijo en la anterior que los soldados se hacen taller y lo atornillado en campo. De preferencia. Bueno, y aquí va a depender mucho de los requerimientos del constructor, ¿no? Aquí a lo mejor dice, no, sabes que yo no tengo taller como tal, pues tú llévame todo, yo hago todos los cortes, todo el habilitado en el campo. Y ni modo, tienes que hacer ahí las soldaduras y lo haces. Pero si el constructor tiene su propio taller o incluso el proveedor de los materiales, ellos tienen su taller, ellos mismos te hacen los cortes, te hacen toda la unión de las soldaduras, o las placas que van soldadas, y te hacen todos los barrenados. Y ya lo único que tienes que hacer es montarlos en un tráiler y llevártelos al sitio final. Y de hecho, allá lo hacen así. Si ustedes se han dado cuenta, en las carreteras van los trailers y llevan, yo les llamo así sus respectivos, ¿cómo le podemos llamar ahí? Sus pedazos de sección o de placas ahí en la columna, y lo único que vas a llegar es a ensamblar y avanzas de volada en la obra. Bien, los tornillos habíamos dicho que vamos a ocupar el A307, el A325 y el A490. Aquí truchas, señores, sale truchas, acuérdense, ya hemos estado haciendo ejercicios. Vamos a ubicar los tornillos o los vamos a identificar si si sus cuerdas de los tornillos caen en los planos de corte o no caen en los planos de corte. Cuando caen los vamos a identificar como guión N y cuando no caen como guión X. Eso ya está más que trucha. Bien claro, ya lo hemos mencionado varias veces. Bien. Vean, vamos a tener dos tipos de conexiones. Una conexión, digo, estas son mis dos elementos, digo, son los dos celulares. Imagínense que va a ser la conexión. ¿Sale? La primera va a pasar esto, miren, se va a estar deslizando. No sé si alcanzan a ver ahí lo que quiero mostrar. Se está deslizando las dos placas y va a suceder eso precisamente. Y la segunda, pues nunca se va a deslizar, pues siempre se va a mantener ahí la conexión sin moverse. Entonces son dos tipos de conexión. La primera, cuando las placas se deslizan, ¿sí? La conexión se llama tipo aplastamiento o tipo penetración. ¿Por qué? Porque acuérdate que tú tienes, bueno, hablando de una conexión atornillada, ¿sale? Los tornillos, tú los vas a colocar los N tornillos que necesites en la conexión. Ahora, si estos tornillos yo le doy un apriete, y de modo tal que la tensión que se genera por ese apriete, ¿sí? Esa tensión se transmite como fuerza a las partes conectadas. Si esa fuerza de tensión por el apriete de los tornillos multiplicado por el coeficiente de fricción de las dos superficies en unión, si las superficies son muy lisas, entonces ese coeficiente de fricción es muy pequeño. Pero si las superficies son rugosas, ese coeficiente de fricción incrementa. Entonces, la fuerza de tensión del apriete de los tornillos por ese coeficiente de fricción te genera una fuerza. Si la sumatoria de todas esas fuerzas de los N tornillos es mayor a la fuerza
que tú estás aplicando, ajá, entonces la conexión nunca se va a deslizar, así se va a mantener. Pero si esa fuerza, ajá, en la conexión, la fuerza lateral es mayor a la fuerza normal ejercida por la tensión de los pernos, entonces la conexión va a tender a deslizarse. ¿Sale? Entonces es otro tipo de conexión. Entonces aquí eso es lo importante. Entonces, vean, ¿qué va a pasar con...? Voy a tratar de hacerlo acá de manera animada, a ver si puedo, no sé. Cuando hablamos de una conexión tipo aplastamiento, entonces la conexión siempre se va a estar deslizando. ¿Vale? Siempre se va a estar deslizando. Siempre. ¿Por qué? Porque el apriete de los tornillos, ¿sí? El apriete no es, o te ejerce una fuerza, pero que esa fuerza es menor a la fuerza que tú estás aplicando a la conexión. Obvio que esta conexión se va a deslizar. Ahora bien, cuando la conexión se desliza, ¿qué va a pasar? Imagínense que ahí está, miren. Ahí está el borde de la... Ay, Dios. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé qué hice, la hice muy grande. Bueno, ahorita la corregimos. Ok, imaginemos que la conexión está acá, miren, al límite del tornillo. Ahí estamos. Si se desliza, ¿qué va a pasar con la placa que estoy moviendo? Va a haber desgaste, ¿no? Se va a aplastar, así se llama. O sea, la pared del tornillo, de ese tornillo, va a tratar de aplastar a esta parte. Entonces, por el contacto de la placa con el tornillo, entonces la placa y a su vez el tornillo van a sufrir un aplastamiento. ¿Qué pasa si ahora la conexión, ajá, no se desliza? ¿Por qué no se va a deslizar? ¿Por qué? Porque la fuerza que tú estás ejerciendo por los tornillos, porque cuando tú aprietas, generas una fuerza axial. Y esa fuerza axial se transmite en las paredes de, bueno, en las superficies de contacto, es decir, en esta superficie, en esta superficie, con esta superficie con esta superficie. Es decir, tú estás ejerciendo fuerzas axiales al tornillo por el mismo apriete. Entonces, ahora, si yo sumo de esas fuerzas axiales, ajá, de todos los tornillos, y me dan 10, por ejemplo, si esas 10 y yo estoy aplicando una fuerza acá de 5 toneladas, por ejemplo, 5, entonces la conexión nunca se va a deslizar. No sé si estamos entendiendo ahí el fenómeno. Sí. Entonces, son dos tipos de conexiones. Uno, tipo aplastamiento, ajá, o deslizamiento crítico. Precisamente por eso es. Cuando hay deslizamiento y tú no lo consideraste como tal, entonces el deslizamiento se vuelve crítico. Así de simple. Cuando nosotros tenemos o cualquiera de las dos tipos de conexiones, ¿sí? Siempre hablando de conexiones atornilladas, siempre necesitamos hacer barrenado o agujeros en los elementos para colocar los tornillos. Entonces, forzosamente incluimos las dos revisiones. Incluimos las dos revisiones. Una es por fluencia y fractura de cajón para los dos tipos de conexiones. Pero para tipo aplastamiento, ajá, involucramos ¿quién? El bloque de cortante y el aplastamiento. Y en el caso de las conexiones críticas al deslizamiento, ya no es necesario revisar bloque de cortante ni aplastamiento. ¿Por qué? Porque la conexión no se va a deslizar. Cuando la conexión no se desliza, entonces los tornillos no entran en contacto con el espesor de los elementos. No sé si por ahí queda un poco más claro esa parte.
Ahorita de los 4 estados límites que hemos estado trabajando son para conexiones tipo aplastamiento o tipo penetración. Pero para los deslizamiento crítico, que es el segundo caso de conexiones, dice cuando los tornillos de alta resistencia se tensan por completo, es decir, tengo el tornillo y tenso por el apriete, las partes conectadas quedan. El resultado es una considerable resistencia al deslizamiento entre las superficies de contacto. Es lo que les acabo de comentar. Esa resistencia es igual a la fuerza al apretar el tornillo, es una fuerza de tensión por el coeficiente de fricción de las partes conectadas. ¿Sale? Si la fuerza cortante es menor que la resistencia permisible por fricción, la conexión se denomina tipo fricción o crítica al deslizamiento. ¿Sale? Si la carga excede a la resistencia por fricción, habrá un deslizamiento entre los miembros con un posible degollamiento de los tornillos. A este tipo se le llama aplastamiento. Entonces, por favor, pongan bien claro esos dos tipos de conexiones. Ya va a ser decisión de ustedes qué tipo de conexión van a diseñar en sus estructuras. ¿Vale? Entonces, uno puede ser tipo aplastamiento y otras críticas al deslizamiento. Continuamos. Bien. Hacemos un resumen nuevamente de los posibles estados límites de falla, tanto en los elementos como en las conexiones. Primero, fractura por tensión en los elementos. Fluencia por tensión. En coherencia tenemos acá. Posiblemente tenemos tensión, vamos a ver fractura y fluencia por tensión, cortante en los tornillos, ya lo hemos trabajado, aplastamiento, elementos unidos, ya también lo hemos aplicado, puede haber un ovalamiento o simplemente un desprendimiento del material, aplastamiento, ya lo checamos nuevamente, e incluso cuando tú tratas de hacer el apriete, puedes sufrir un alisamiento de la rosca del tornillo. En este caso, pues puede suceder. Tensión en los tornillos, flexión en los tornillos o incluso el deslizamiento de las placas unidas. Entonces, estos son los estados límites que nosotros tenemos que ir estudiando detenidamente. Y aquí en estas figuritas, pues te muestran rápidamente un resumen de lo que está mencionado. Entonces, conexión es una conexión con un solo tornillo. Revisamos fractura en el área neta, fluencia en el área total, cortante en el tornillo, aplastamiento en la placa, ovalamiento en las placas, desgarre en la placa, entonces hay que tener ahí, falla en el borde. Esto quiere decir que aunque la carga viene en esta dirección, si yo no le doy los espaciamientos mínimos al borde en dirección perpendicular a la carga, entonces puedo tener este fenómeno, un posible ovalamiento, ¿sale? Esta ruptura de los tornillos por tensión también, e incluso los tornillos se pueden flexionar. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos estados límites, por favor. Ok, recapitulando nuevamente, veamos, para los tornillos, vamos a aplicar la sección J3 y J4 del AISC para la resistencia de los tornillos. La primera, cuando los tornillos están paralelos a la carga, entonces la falla es por tensión. Cuando los tornillos están perpendiculares a la carga, son por cortante. Puede ser así como los elementos que hemos venido trabajando, o puede ser como una viga simplemente apoyada. Vean los tornillos como están perpendiculares a la carga, entonces el efecto es cortante únicamente. Puede ser que los tornillos estén, vamos, en una inclinación diferente o en una orientación diferente a la carga, entonces los tornillos trabajan tanto en tensión como en cortante. Entonces hay que tomar todos en cuenta, por favor. ¿Sale? Para los elementos que ocupamos en las conexiones, ¿cuáles son los estados límites? Ya lo hemos venido viendo.
Si la carga es tensión, entonces fluencia, ¿sale? Vemos fluencia en el área neta, perdón, en el área total. En el área neta, estamos hablando ya de la parte conectada, en este caso de la placa, y le estamos llamando gusset plate. ¿Sale? Entonces, fluencia en el área total, fractura en el área neta, tensión, acuérdense, y ahora cortante. Si el efecto es cortante, también fluencia, cortante por fluencia, ajá, fluencia por cortante, perdón, más bien dicho, fractura por cortante, ajá, y también hay que checar lo que es el bloque de cortante y el aplastamiento. Todos estos 4 estados límites que estamos mencionando, incluyendo la resistencia de los tornillos, ¿sí? Es para conexiones tipo aplastamiento. ¿Sale? Entonces, eso es lo que va a pasar. Vas a tener los 4 estados límites. ¿Sale? Ahora, para conexiones críticas al deslizamiento, justo lo que estábamos ya mencionando, el apriete de los tornillos te genera una fuerza axial. Esa fuerza axial se transmite a la superficie de contacto. Ajá, justo en esta zona. ¿Sale? Si yo multiplico esa resultante de todos los tornillos por el coeficiente de fricción, me va a dar una resistencia al deslizamiento. ¿Sale? Entonces, precisamente por eso se llama crítica al deslizamiento. ¿Por qué? Porque si la conexión no se desliza, entonces ya no tiene caso revisar aplastamiento ni revisar bloque de cortante. ¿Sale? Entonces, por ahí ténganlo bien presente, por favor. Bien. Aquí de manera ilustrativa, analizamos cuáles serían los estados límites de esta conexión. ¿Sale? Son muchos. Vean, tenemos una placa gusset, que obviamente, ¿cómo le podemos decir? O más bien, tenemos un elemento ahí, el cual está unido a una placa gusset, y esa placa gusset, obviamente, a una columna, posiblemente a través de soldadura. Entonces, los perfiles, o el perfil, está formado con dos secciones, dos ángulos en este caso. ¿Sale? Aquí dos ángulos de 4x3 por un cuarto, o sea, dos ángulos de lados desiguales. La placa de 5 octavos, la soldadura es de 5/16. No hemos mencionado tipos de soldadura. Acabando esta parte, vemos un poco de soldaduras, y los tornillos son de 3/4. Te lo está nada más ahí mostrando. Entonces, me está pidiendo que identifiquemos cuáles son los estados límites que nosotros vamos a analizar. Primero, involucramos el miembro. La carga está a tensión, ok, ya vimos. La línea 1, fluencia, área total, recuerden. La línea 2, rotura. Estamos donde yo tengo agujeros. La línea número 3, aplastamiento o desgarramiento, en esta línea 3, acá. Y la línea 4, o la trayectoria 4, bloque de cortante, 4, 4. Entonces son los que ya estamos trabajando. Ya aquí ya no debe de haber ningún problema. Para la placa y los tornillos, obviamente vamos a revisar el punto número 5, el cortante en los tornillos. Entonces tengo dos planos de corte. ¿Cuáles serían? Pues obviamente uno acá y el otro acá. ¿Sale? Entonces tengo dos planos de corte. El punto 6 me dice que es aplastamiento. Sale. Pero ¿qué crees? Ahora ya es en la placa. ¿Sale? Bloque de corte en la placa dice que no aplica. Bueno, pues había que checar si no aplica. ¿Por qué? Porque aquí no aplica, porque supuestamente esta área es mucho más grande, la de tensión, pero bueno, había que verificarla de todas maneras. La parte 7, iba a dar en esta parte, la línea 7. ¿Sale? Bloque de cortante. Ruptura en la placa, 8, justo donde tengo el agujero. 9, donde tengo la área total. Y por último, la resistencia
la resistencia de la soldadura. Vean todos los estados límites que tú debes revisar en una conexión. ¿Sale? Ya los vimos prácticamente todos. ¿Vale? Entonces, no hay más que entretenernos ahí. Bien, Profesor, ¿qué más? Dígame. perdone, en el punto 10, la ruptura de la soldadura. Ahí, ¿por qué puede ser? ¿Por muy poca soldadura, por exceso de soldadura o a qué se debería? Bueno, aquí ya juegan muchos factores, ¿no? Obviamente, si tú en tu diseño consideras correctamente todos los efectos, pues no vas a tener problemas. Sin embargo, aquí la ruptura se puede dar por varios fenómenos. Uno, que, digo, constructivamente, que esté mal hecha. Dos, de diseño, que tú hayas especificado o indicado un tamaño de soldadura menor al que se necesita por la magnitud de las cargas que tú necesitas. Tres, a lo mejor que va dentro del mismo diseño, que tú especificaste un tipo de electrodo, ¿sale? Y a lo mejor el constructor dice, pues me vale un cacahuate, ¿no? Entonces, yo aplico un electrodo de menor resistencia. ¿Qué crees? Bueno, yo especifiqué un tipo de soldadura y el constructor aplicó otro tipo de soldadura, por ejemplo. Entonces, o a la falta de experiencia del maestro, ¿cómo se llama? Del soldador en la aplicación de las soldaduras. Entonces, todo eso es una serie de parámetros o de variables que pueden repercutir precisamente en una posible falla de la soldadura. Ok. Bien, entonces continuamos. Bien, en cuanto a los tornillos, vean, resistencia a los tornillos, obviamente por tensión y cortante. Ya lo mencionamos en la ecuación J3. La resistencia de los tornillos es el área del tornillo por la resistencia a la tensión o por la resistencia al cortante. Eso ya lo venimos aplicando. Para los tornillos, ahí no involucra planos de corte, pero sí en cortante. Hay que checar ahí cuidadosamente cuántos planos de corte traemos. Por ejemplo, en esta conexión que tanto hemos venido, en esta, ¿cuántos planos de corte traigo? Traigo y traigo 2 planos de corte. Si yo quisiera poner otra placa por acá, entonces serían 3 planos de corte. ¿Sale? Entonces, truchas por ahí, por favor. Bien, aquí pues, obviamente hay que consultar la tabla J32 para conocer las resistencias nominales por tensión y por cortante. ¿Sale? Fíjate, aquí hay una nota muy importante, misma que viene ahí en la misma tabla J32 del INCA. ¿Sale? Si en caso de que tú estás manejando otro tipo de tornillos que no sea el A307, el A325 o el A490, ay Dios, no pinta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se cerró, ¿verdad? Sí, pero ya se... ¿Ya se ve? Sí, sí, sí. Ok. Es que como que siento que se cerró, no sé por qué. Tal vez le aplasté de más ¿cómo se llama? A la tableta. Entonces el A490, ajá, si tú estás hablando de otro tipo de tornillos, entonces vean, el FNV se determina como el punto 40 de FU cuando las roscas están incluidas y punto 50 cuando están excluidas. ¿Sale? Entonces aquí hay que checar, depende del tipo de tornillo. Aquí, obviamente, te repito, lo que viene en la tabla J32 son para estos 3 tornillos exclusivamente. Pero si tú no tienes o quieres utilizar otro tipo de tornillo con otra especificación, entonces el FNV lo calculas como punto 40 y punto 50 del esfuerzo último. ¿Sale? Y también la resistencia de tensión. Ahí en la hoja o en la tabla J32, ahí mismo te maneja cuánto es. Y ven, aquí dice el punto 75 para otro tipo de tornillos.
¿Sale? Entonces, en caso de que no tengas la 325, la 490 o el 307, para tensión ocupa el 75% de su potencia última y punto 40 y punto 50 para cortante, dependiendo si incluyes o no incluyes las roscas en los planos de corte. Pues aquí está prácticamente indicado, ¿no? Aquí también traduje en el sentido de los valores en K6 para que ustedes los tengan y no anden batallando en las conversiones. ¿Vale? Aquí lo que les decía, punto 75 para tensión y punto 45 y punto 563. Aunque en la presentación dijimos punto 40 y punto 5. Entonces, no creo que haya mucha diferencia entre punto 45 y punto 40 y punto 50 y punto 563. Ocupemos o hagamos caso mejor a lo que nos dice un respaldo, ¿no? De que, ¿por qué estás utilizando estos valores? Porque, a final de cuentas, estoy utilizando otro tipo de tornillo. Bien. Para las partes conectadas, en este caso, pues son la placa o los perfiles, ya lo hemos visto. Para tensión, ya no hay más, es un recordatorio nada más, el esfuerzo de fluencia por el área total. Para ruptura, el esfuerzo último por el área efectiva, sus respectivos factores de resistencia y de seguridad, y los encuentras en las ecuaciones E4.2, E4.1 y E4.2. Para cortante, cuando el efecto es acá, miren, el cortante, para estos casos, lo que acabamos de ver son para estos casos, es tensión. El otro sería para estos casos, cortante. Entonces tenemos que en cortante es para fluencia, cortante, cuando tengo el efecto cortante y el problema es fluencia, el 60% del FY por el área total. Y para fractura, el 60% del FU por el área neta. Y eso los encuentras en las ecuaciones J3, J4.3 y J4.4. ¿Sale? Y aquí tenemos obviamente sus respectivos factores de resistencia y de seguridad y las nomenclaturas. Creo que aquí lo único nuevo que están viendo ustedes es cortante. El 60% del FE por el AG y el 60% del FU por el área net. De ahí no hay nada nuevo, ¿eh? Pero obviamente ya aquí nada más el bloque de cortante lo volví a anotar para que no se nos olvide. Yo creo que ya está. El aplastamiento también lo volví a anotar para que no se nos pase. Y ahora sí, cuando tenemos el efecto de tensión y cortante combinados, como es cuando tenemos este tipo de conexiones, tensión y cortante combinados. ¿Sale? Entonces, para los tornillos, hay que revisar de esta manera. Tensión y cortante en tornillos. La resistencia es una FNT prima. ¿Sale? Entonces, esa prima es una resistencia a la tensión modificada para incluir los efectos de tensión y de corte del mismo tornillo. Aquí lo importante es que nosotros debemos checar cuánto vale la FNT prima. Aquí dice que ocupes el FNT que viene en la tabla J3.2, no hay más, ¿vale? Lo amplificas por 1.3 o lo incrementas en un 30%, como tú quieras mencionarlo, y luego sacas la relación entre la resistencia nominal a tensión entre ¿cómo se llama? Ahí se me va el nombre. Entre lo que te aguanta el cortante en el tornillo, ¿sale? Haces la relación aquí prácticamente, ¿sale? Aquí hay algo mal. De hecho, hay que hacerles una aclaración a los del INCA, porque si estamos hablando del LRF, no tiene por qué involucrar el omega, así de simple, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado por eso. Entonces, aquí debe de ser phi, ¿sale? Entonces, hacemos una relación entre la resistencia nominal a tensión y la resistencia nominal a cortante, ¿vale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Y lo multiplicamos por la resistencia o por la fuerza requerida. ¿Cuánto tú requieres o cuánto tú estás aplicando? 50, 100, 20 kilos, ahí está, lo que sea.
Y eso, obviamente, como máximo, esa FNT debe ser el FNT. ¿Sale? Si este valor FNT' sobrepasa el FNT, tomamos el FNT como valor bueno. Y aquí, para el caso del ASD, como acá viene dividiendo la omega, entonces pues es más fácil pasarlo arriba. Nada más esa es la única diferencia. ¿Sale? Entonces, ya tenemos un complemento más, señores. Si en caso de que tengamos una conexión con tensión y cortante combinados, o a la vez, aplicamos la resistencia de los tornillos con esta expresión, y para cortante, acuérdense, incluimos estas expresiones. Entonces tenemos nomás dos efectos para este tipo de tornillos. Bien, para los tornillos tipo deslizamiento. Bueno, antes de atacar estos, no sé si tengan algún comentario hasta aquí para tornillos tipo aplastamiento. Más que nada mi duda es con respecto a la tensión y el cortante. En diapositivas anteriores comentó que la cortante tenemos que checarlo por si está espaciada. O sea, era en la... Una de las... es en la diapositiva 8. En la última... Voy. Sí, En la perdón. 8. Sí, adelante, te escucho, ahora sí. Ahí nos indicó que si había hueco consideraríamos puro cortante. En la 8, ¿acá? Ajá, nada más esa la usó de ejemplo para explicarnos que ahí sí había un hueco, pero el hueco es de la placa que estamos atornillando a la viga o lo que estamos... No dije hueco, ¿eh? Dije una discontinuidad del elemento, en este caso del perfil. Aquí hay una discontinuidad, es decir, que no estoy uniendo el patín a la viga que viene acá, a la transversal, o más bien dicho, a la longitudinal, ¿no? Aquí este hueco que tú ves, aquí, Sí. justo acá, es una discontinuidad, a eso se le llama, ¿sale? Ah, Ahora, ok. cuando nosotros traemos acá, voy a tratar de dibujarlo acá de manera, así en la sección transversal. ¿Cómo son los esfuerzos acá, señores? Bueno, voy a dejar hasta acá arriba. Los esfuerzos por flexión. Estoy hablando por flexión, ¿eh? Cuidado. Pues son más o menos así. Ay, Dios. Tensión o compresión arriba y tensión o compresión abajo, dependiendo el sentido del momento. ¿Sale? Entonces, cuando tú no das continuidad a los elementos más alejados, entonces estos esfuerzos que tú en teoría se deben de generar por flexión no van a ser transmitidos hacia la viga. Y aquí también por igual, esta mayoría de esfuerzos no se transmite a la viga. Por lo tanto, cuando no hay una transmisión de momentos, entonces o de esfuerzos por flexión, tú estás dejando que esta zona, el elemento o el miembro, se deforme a como él le plazca, dependiendo del tipo de cargas. Entonces, aquí, digo, ¿cómo le puedo mencionar? La teoría que manejamos de resistencia de materiales nos han dicho claramente que si yo tengo los esfuerzos en las vidas más alejadas, tengo los máximos esfuerzos, digo, estoy hablando por flexión, obviamente, pues obviamente si yo quiero transmitirlos, pues debo de buscar que haya continuidad en esta zona. Si yo lo dejo despegado, pues ¿cómo voy a transmitir esos esfuerzos a la viga que viene para acá? ¿Cómo los llevo? Pues no los voy a llevar, no los voy a transmitir. Entonces ahí lo que estás generando ahí es que tú tienes la viga acá, estás generando que en ese extremo precisamente haya una rotación acá. Entonces esa rotación, ahí no se ve esa línea, se ve muy fea. Acá haya un giro
en este caso. Acá también sacas la pendiente y aquí hay un giro. Pero ¿qué pasa si tú dices, no, ya ves que yo sí voy a unir bien así, bien fregón acá, con soldadura, con tornillos? Entonces tú estás simulando dos vigas, una viga doblemente empotrada. Entonces eso quiere decir que cuando tú venga la carga, esté actuando, entonces acá la flecha va a presentarse por acá, mira. Y aquí, al sacar la pendiente, aquí en justo en este, es igual a 0. Acá la pendiente es igual a 0. Entonces, aquí sí hay transmisión de momentos, aquí también hay transmisión de momentos, y aquí los momentos son iguales a 0. ¿Por qué? Porque no hay un elemento que lo esté restringiendo. No sé si está más claro por ahí. Sí, profesor. Gracias. Ok, y va para todos, ¿eh? Eso es la parte esencial de las estructuras también. Principalmente en lograr que un elemento estructural trabaje a como tú lo estás diseñando. Porque no se vale de que yo diseñe, fíjense, yo diseñe en un instante, a lo mejor, o estoy simulando que la viga va a ser simplemente apoyada, y al rato la hago completamente continua, y en ese momento estoy diciendo que la viga me va a llevar momentos. Entonces son cosas diferentes. Entonces por eso es importantísimo que ustedes visualicen antes de hacer los diseños, ¿sí? ¿Cómo son tus condiciones de frontera? Para que tú digas, ah, mira, esta viga sí me va a transmitir momentos en los extremos. Esta viga, no. ¿Por qué? Porque voy a habilitar una conexión simple. Entonces, esa es la parte esencial también, ¿eh? ¿Algún otro comentario, chicos? Ninguno, de. ¿Todo bien? Bueno, eso espero, ¿eh? Eso espero. Bien, entonces, en cuanto a las conexiones críticas al deslizamiento. Que estrictamente ya no hay que revisar flow de cortante ni aplastamiento para este tipo de conexiones, pero sí hay que revisar fluencia y hay que revisar fractura. Adicional, hay que involucrar en la revisión precisamente por deslizamiento. Esa revisión, vamos a decir, si esta resistencia nominal resulta mayor a la carga lateral que tú estás aplicando, entonces la conexión no se va a deslizar. Pero si esta resistencia, si Rn es menor a la carga que tú estás aplicando, entonces la conexión va a tender a deslizar. Ahora, si esa conexión se desliza y tú no revisaste bloque de cortante ni aplastamiento, entonces tienes un problema ahí. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu conexión quedó deficiente en cuanto a diseño. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Puede repetirlo, Entonces, profesor, más para apuntarlo? Si la resistencia N es mayor que... Si esta resistencia N es mayor que la fuerza actuante o la fuerza lateral, la conexión no se desliza. Okay. Caso contrario, si esta resistencia es menor a la fuerza lateral, entonces la conexión se va a deslizar. Digo, que aquí a lo mejor es como que algo nada más de lógica, ¿no? Entonces, obviamente para que se deslice algo o para que tú muevas algo, es que tienes que aplicar una mayor fuerza que la que tiene o la que hace tener al cuerpo en reposo. Haz de cuenta que estás hablando de cuerpos en reposo, ¿no? Tú quieres mover algo, una caja, bueno, pues al menos debes de aplicar la carga, que es el peso del cuerpo. ¿Sale? Entonces, al menos esa carga la debes de aplicar para que tú puedas deslizar el cuerpo. De lo contrario, no lo vas a deslizar. Obviamente, entre más lisas sean las superficies, o incluso algunas superficies tú les puedes colocar lubricantes, entonces el coeficiente de fricción
reduce considerablemente y la fuerza que tú vas a aplicar para que deslices el cuerpo, pues va a ser mucho menor. Sale que una superficie rugosa. Bien, entonces de acá dice que manejamos para perforaciones tamaño estándar, incluso con tipo ranura, los valores de resistencia, de factor de resistencia de 1 y factor de seguridad de 1.5. Para ello me dice que multiplique un factor mu, que precisamente es el coeficiente de fricción y no se llama más que coeficiente de deslizamiento promedio para superficies clase A o B. ¿Salen? Entonces, aquí hay que ver cuáles son las superficies A. Dice, las superficies son superficies de acero sin pintar, limpias con escamas de fábrica, superficies con baño clase A, en acero limpiado a chorro de arena y galvanizado en caliente y superficies rugosas. Dice que ese coeficiente sea de 0.30. Pero si hablas de una superficie clase B, aquí te da una explicación. La verdad es que había que tener un poco cuidado con estos coeficientes. Para ello, hay varias literaturas, precisamente, que te proporcionan esos coeficientes. Entonces, o incluso había que preguntar a tu proveedor de las placas qué tipo o cómo viene la calidad de las placas. ¿Viene bien lisa o a lo mejor trae algunas escamas como lo maneja él? Entonces, puedes tomar tus respectivos coeficientes como, como te lo indican ellos, o incluso utilizar los que vienen en el manual de INCA. Eso es por un lado para los coeficientes. DU dice que es un multiplicador, 1.13, que refleja la razón entre la pretensión media del perno instalado y la pretensión mínima especificada del perno. O sea, tienes que sacar un promedio ahí. ¿Salen? Entonces, el uso de estos valores pueden ser aprobados por ingenieros estructural responsable del proyecto o en su caso manejas 1.13. ¿Sale? Entonces, así de simple. HF. Factor por rellenos determinados según como se indica a continuación. Cuando los pernos han sido agregados para distribuir cargas de relleno, 1. Cuando los pernos no han sido agregados para distribuir cargas de relleno, para un relleno entre las partes conectadas, 1, y para 2 o más rellenos entre las partes conectadas, 0.85. Más adelante vemos qué son estos rellenos. Bien, tenemos otro factor, TB. Es la resistencia o la tensión mínima. Tensión, no, aquí el término tracción como que no me gusta. Mínima del conector. Y eso tú lo encuentras en la primera tabla de la J3, porque ahí te manejan pretensiones mínimas de los pernos. Entonces, ahí lo encontramos. La NS, número de planos de deslizamiento. Obviamente, entre más planos tú tengas, pues ese deslizamiento se te va a ir incrementando, o esa fuerza de deslizamiento se te va a incrementar. Entonces, como ven, tenemos que incluir forzosamente esta revisión para conexiones críticas al deslizamiento. Aquí lo único que les pido es que no se confundan, ¿salen? Yo también al momento cuando empecé a meter un poco más a fondo con estas conexiones, cuando hablé críticas al deslizamiento, pues como que prácticamente se me venía a la mente que son las tipo aplastamiento. No, son críticas al deslizamiento. ¿Por qué? Porque no son diseñadas precisamente para que sufran deslizamiento. Y las conexiones aplastamiento, tipo aplastamiento, esas sí son diseñadas para deslizamiento. Entonces, por ahí pónganse bien truchas, por favor. ¿Sí estamos? ¿Cómo? ¿Puedo repetirlo? Es que mi computadora se trabó, profe. Hijos de mi alma. Además estoy quedando bien afónico, quedando bien afónico. Voy a tener que tomar un tequilita, porque si no... A ver, aguánteme tantito. Uno no es ninguno, Inge. ¿Vale? Uno no es ninguno. Sí, ¿verdad? Bueno,
les decía, para conexiones críticas al deslizamiento hay que involucrar o hay que revisar precisamente esta existencia, ¿sale? Y yo lo único que les pido es que no se confundan. Cuando hablamos críticas al deslizamiento es porque en realidad fueron diseñadas para que no se deslicen, así de simple. Crítico, pues que no se deslice. Si se llega a deslizar, entonces ya tienes un problema cañón. ¿Por qué? Porque en teoría no involucraste esa revisión. ¿Por qué? Porque no revisaste el efecto de aplastamiento ni el efecto de bloque de cortante. Entonces, cuidado con eso. Pues yo te comentaba, a lo mejor nos podemos confundir. Críticas al deslizamiento, las podemos, digo, a mí yo me confundía con las tipo aplastamiento, pero ya cuando empiezas a ver los términos, el hecho de llamarle crítico es que, pues sí, si una conexión se desliza, se vuelve crítico. Digo, si no revisaste aplastamiento ni bloque de cortante. Entonces, eso es lo que mencioné al último, compañero. No sé si ahora queda más claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Pero aguántenme. Aguántenme, que se va a apagar esta cosa. Quedó. Bien, entonces vamos a hacer ejemplos de eso, obviamente no se preocupen. Nuevamente ya mencionamos aquí los espaciamientos mínimos, 2/2 o 3 veces de lo que te recomiendan, sale entre pernos, las distancias mínimas, al borde, tanto en dirección de la carga como en dirección perpendicular a la carga, hay que tomar estas distancias mínimas. La distancia máxima, vean, dice ahí que es igual a 12 veces el espesor de la parte conectada, pero no mayor a 150 milímetros. O sea, ¿cuántos son 150 milímetros, señores? 6 pulgadas, ¿verdad? Entonces, tus tornillos no deben de estar separados a más de 6 pulgadas. ¿Vale? Entonces, truches por ahí también, por favor. Ok, pues yo creo que ya estamos en condiciones, jóvenes, de trabajar este problemita. Entonces, déjenme ver qué más tenemos acá. Y vean, tenemos 2 conexiones. Ahí tengo otras 2 conexiones que obviamente no están incluidas acá. Pero de manera muy rápida, pues vamos a trabajar con esta conexión. Aunque nos están pidiendo que revisemos estrictamente nada más la conexión, pero ¿qué crees? Vamos a revisar todo para que una vez más hagamos el ejercicio o con el efecto de ¿cómo se llama? Bueno, incluyendo el miembro de tensión, tanto el miembro como la placa y los tornillos e incluso la soldadura. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar. Déjenme hacer un PDF para que no haya guardar como examinar. PDF. Y le vamos a llamar ahí ejemplo 1, conexión. Ok, pues vamos a chambearle, señores, pues no hay más. Entonces, ejemplo 1, ustedes lo van haciendo, ¿eh? Ya nomás ustedes me van dando datos, ¿eh? Yo voy anotando. Ejemplo 1, conexiones. Entonces, quiero revisar primero el perfil. ¿Sale? Vamos a revisar el perfil. Tenemos el perfil, recuerden ustedes, bueno, no recuerden, sino véanlo ahí
en sus notas. Déjame cerrar esta que nos sirve. Acá arriba están los, el patín. Y por acá, pues continúa el elemento. Ahí estamos. Vista en una sección transversal. Aquí tengo, obviamente, el ángulo. Ay, Dios. Y aquí tengo el otro ángulo. Ustedes háganlo más bonito, por favor, porque aquí me parece que estamos aprendiendo apenas a realizar líneas. Estamos como en el kinder. Híjole, creo que peor. Ok. Háganlo ustedes, por favor, y yo mientras lo corrijo acá. Bueno, de entrada, voy a tener que revisar los 4 estados límites. De entrada, ¿cuántos tornillos tengo ahí? 3. Ahí están los 3 tornillos. 1, 2, 3. Entonces, rápidamente, revisamos acá. Esta es mi primera línea. Aquí voy a revisar fluencia. ¿Sale? Sí. Ese es el primero que revisar. Quiero que revisar acá también en esta parte. Tengo que checar acá. Fractura. ¿Estamos? Ahora, el perfil. Vean, imagínense la placa. La placa se queda anclada con la soldadura. ¿Estamos? Y el perfil pues se desliza hacia la derecha, no hay más. Ese perfil se sigue deslizando hacia la derecha. Entonces, obviamente, al perfil yo le voy a generar una ruptura acá, un aplastamiento, posiblemente un aplastamiento. Entonces, en esa línea roja que estoy dibujando va a ser la zona de aplastamiento. Y si yo conjugo esa parte con esta zona, entonces va a ser bloque de cortante. Entonces yo debo revisar esas n zonas con todos los estados límites. Entonces acá, obviamente, aplastamiento, aplastamiento, aplastamiento. Y por último, también debo de checar que en esta zona, aquí con otro color para que no nos confundamos, va a ser cortante. Entonces, aquí, obviamente, block. Y, obviamente, acá voy a revisar. En esta línea, aplastamiento. ¿Sale? Entonces, ahí tienen los 4 estados límites, chicos, que van a revisar. Acuérdense, son 2 perfiles. Es 2 perfiles. Por tener 2 perfiles. Ahí estamos. Entonces, adelante, chicos, quiero escucharlos. ¿Cuánto vale la resistencia de cada... para cada estado límite? Primero, fluencia. De entrada, calculemos tanto en el ASD como en el RFD. ¿Sale? Entonces, quiero escucharlos, por favor, señores. Bueno, y además acuérdense, son 2 ángulos de 4 por 3,5 por 1/4. Son lados desiguales, señores. ¿Sale? Entonces, chéquenlo, por favor. Estos son 2 LI, 2 Ls nada más, no LI. LI es lados desiguales. O bien, si quieres llamarlo 2 LD, lados desiguales de 4 por 3,5 por 1/4. Por 1/4. ¿Sale? Entonces, por favor, chequen fluencia. Y yo los espero. Bueno, ¿qué les parece si ustedes lo checan en su casita, con calma? Luego checan fractura. Yo nomás les anoto la fórmula, acuérdense, la RN, ya ustedes aplican sus respectivos factores de resistencia y seguridad, el AG y el FY. Ay Dios, no es entre FY, es por FY. ¿Estamos? Y esto, obviamente, por perfil, lo vamos a llamar así, por perfil.
Para fractura, Rn es igual, acuérdense, al área efectiva por el FO. Y nuevamente, esto es por perfil. Ustedes lo concluyen, por favor. Y luego, aplastamiento. Acuérdense, ¿quién es el aplastamiento, señores? Rn es igual a quién? A 1, 2 por LC por Fx, FU. Primero el T, ¿verdad? Y luego el FU. El T y luego el FU. Y lo debo comparar contra el 240 del diámetro del perno por el espesor por el FU. ¿Sale? Entonces, uno es desgarre y otro es aplastamiento. Hay que ver ahí los espacios, para eso tienes ahí los espaciamientos en el ejemplo. Vean, tenemos entre tornillos 3 y al extremo del perfil tenemos 1 1/4. 1 pulgada 1/4. Aquí lo tenemos. ¿Sale? Entonces, por favor. Y luego tenemos bloc de cortante. Bloc de Profesor, corte. Dígame. ahí vamos a, a calcular o revisar por separado, ¿no? Porque el que está anclado a la columna, pila, lo que sea, vendría siendo una placa. Y en esa placa se unen los dos ángulos, los dos L de 4x3 por media. Sí, claro. O sea, los dos ángulos están formando como una especie de sándwich a la placa. Por eso ¿Sí? es que tenemos los dos planos de corte. Exactamente. Están acá, aquí incluso por eso lo estamos dibujando. Los planos de corte para los perfiles están acá, acá y acá. ¿Estamos? Entonces, hay que tener esa parte. Por eso estamos ahorita viendo el perfil. ¿Quién es el perfil? Pues los dos ángulos, ¿no? Sí. De 4 por 3,5 por 1/4. ¿Sale? Entonces son los dos, y ahorita vemos la placa, no se me apure, 4 por 3,5 por 1/4. ¿Sale? Entonces todos son los estados límites para el perfil. Nuevamente, cada bloque de cortante RN, digo, esto ya ustedes se lo deben también aprender de memoria. Punto 6 de quién, del ANB por el FU más el VS por el ANT por el FU menor o igual a punto 6 del AGB por el FY más el VS del ANT por FU. Ahí estamos. Eso es para el ¿sale? Entonces eso lo van a revisar ustedes, por favor. Ya hicimos 2 ejemplos ahí, ya no me salgan que no. Bien, revisamos ahora sí. Entramos con los tornillos. Bien, entonces. Los tornillos están a cortante. La resistencia de los tornillos, ¿cómo se calcula, señores? Ya tienen la presentación, por favor. Vendría siendo el RFD, que Ok, sería permíteme. Ok, RN, ok, dímelo de una vez, compañero. es RN por el 0.75 que vendría siendo phi. Bueno, nada más Pero, quiero la resistencia nominal. Sin los factores. ok, atención, Es el área sería del... F igual a No, pero... Cuidado. al espacio nominal. Hay que ver cuál es el efecto, compañera. Cuidado. Es cortante. ¿Sale? Entonces, el área del bolt o del tornillo. Sí, Ajá. por ¿Por el espacio quién? Por nominal el FNV. FNV. Exactamente. Entonces, aquí si quieres tornillo, son por cortante.
¿Sale? ¿Por qué? Porque están trabajando acá. Los tornillos están perpendiculares a la carga. ¿Estamos? Entonces están trabajando a cortante. Ahora, vamos a ejemplos de conexiones. Vamos a decir que se está formando o se forma una conexión tipo aplastamiento. ¿Sale? Entonces, si yo le diciendo que es tipo aplastamiento, entonces hay que revisar todos los estados límites, fractura, fluencia, bloque de cortante y aplastamiento. Si yo les dijera crítica al deslizamiento, ¿qué significaría? Que obviamente ya no me tengan que revisar ni bloque cortante ni aplastamiento. ¿Estamos? Entonces, pero para ello sí tienes que involucrar la última revisión, que sería esta. Pero como es tipo aplastamiento, entonces no revisamos esta parte. Ok, entonces los tornillos son por cortante, la resistencia es el área del tornillo por el FNV. ¿Cuál es el diámetro de los tornillos, señores? ¿De qué diámetro estamos hablando? 3/4. 3/4 a 325-N. Ok. 3/4 de pulgada. ¿Cuál es su área? Digo, ya hicieron sus tablitas de Excel para las áreas y diámetros, áreas y resistencias. No, no lo he hecho. Ok. A325-N, acuérdense, el FNV es igual a, si no nos acordamos, para ello aquí mismo les estoy colocando esta cosa. Acuérdense, la primera aquí es A325-N y aquí A325-X, A490-N y A490-X. Entonces, N son 54 KE6. Ahí tenemos 54 KE6. Vale. ¿Cuál es el área, chicos? De los tornillos de 3/4. ¿Punto qué? ¿Punto 60 o punto 44? No me acuerdo. ¿Qué onda, chicos? No me digan que no podemos sacar un área de un tornillón. De punto 44. ¿El área del tornillo? Sí, 0.44. Sí, profe. Ok. Ok, entonces multipliquen punto 44 por 54. ¿Cuánto es? Punto... ¿O 20 qué? Por 54, ¿verdad? 23.86. 2386 kips por tornillo o por perno y por plano de corte. ¿Estamos claros? Ahí. Obviamente es por perno, solo tenemos 1, 2, 3 y tengo 1, 2 planos de corte. Por lo tanto, la RN total es igual a 2386. 76. Me equivoqué. Bueno, Punto aquí estamos jugando. Qué bárbaros. 76. decimales. Sí, Ok. 23.76. Por 3 pernos y por 2 planos, ¿vale? Sí, ¿Cuál es tu resistencia, por favor? 142.56. ¿Ya lo checaste bien? Sí. Ok. Ahí está. Ahora sí, por el LRPD y por el ASD, ¿vale? Entonces, pi, acuérdense que phi es 0.75
y Rn entre omega. Acuérdense que omega es igual a donas. Ok, para el LRFD, 106.92. ¿Sí? Bien. 28.51. ¿Cuánto? 285.12. 200. Ay, ay, ay. 28.51. A ver, es que se escuchó, se cortó, compañero, porfa, ¿no? 28.51. 28. No, me Sí. da 71.28. Son 71.28, profe. 2. 71.28. Bueno, si el que calla otorga, ¿eh? Es que se le corta. Ok. Sí, está Vamos hablando para de la placa. Vientos. Vamos para la placa, señores. Pues vamos a trabajar con la placa. Y la placa, vean cómo viene. Viene así bonita, bonita, como acá. No tan bonita como esta. Como esta mejor. Ahí, bueno, ahí está. Aquí la placa, pues acá. Ahí estamos. Vientos. Ay, se me pasó un tema que creo que investigar. Me lleva. Ni modo. Se me pasó. Tengo los 3 tornillos ahí en la placa. Aquí estamos. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde vamos a revisar los estados límites de fractura y de fluencia y de fractura en la placa? Si nosotros nuestra placa ahí acaba, precisamente, y aquí está soldada, ¿sí? ¿En qué parte voy a revisar los estados límites, chicos? Ahorita que recuerdo, se me pasó un tema que quería que investigaran. Ni modo, se me pasó y ya ni modo. Tendré que yo decirlo. Ok, tengo los 3, híjole, ya están más chuecos. Estaban más derechos hace rato. Ya están más chuecos que... Ok, ahí estamos. Vean, voy a revisar una zona que se va a llamar, ¿cómo les puedo llamar? A ver, va a ser la zona crítica. Para ello vamos a hacer lo siguiente, señores. Miren, como no sé en qué zona voy a analizar porque la placa tiene una inclinación, si yo lo tomo acá, pues no tampoco va a ser lo conveniente. Si yo lo tomo acá, tampoco para fractura. No son las zonas convenientes. Entonces, lo que vamos a hacer, la zona donde nosotros vamos a estudiar para fluencia y para fractura, va a ser el último tornillo, aquí en esta línea que estoy dibujando. Ahí. Esa va a ser mi ancho de la placa que yo voy a considerar. Este va a ser el ancho y lo voy a llamar por acá. Lo voy a acotar para que no se me amontone. El ancho de la placa. Ahora me van a decir ustedes, bueno, ¿y qué ancho voy a considerar? Pues sí, yo también les voy a decir qué ancho. Para ello voy a trazar una línea horizontal del primer tornillo al último tornillo, del centro de tornillos. Posteriormente voy a hacer 2 líneas inclinadas. Ay, Dios. Híjole, no quedó muy. Ay, Dios, ¿qué está?
Se me mueve mucho la tableta. Ahí está, creo que sí. Como que cuidando menos. Ah, que la canción. Bueno, voy a trazar dos líneas, okay. Creo que esta sí quedó. Ahí estamos. Las trazo a una inclinación de 30 grados, chicos. Es decir, 30 grados para acá y 30 grados para acá. 30 grados y 30 grados. Entonces, hay un cuate que se llama, no sé si se llama o de apellido, Whitmore. ¿Sale? Este cuate se encargó de estudiar precisamente el comportamiento de placas Gosset. ¿Sale? Entonces, placa Gosset. Y principalmente cuando tenemos una placa con una variación del ancho de la placa, como es el caso. Entonces él dijo, bueno, como tenemos aquí los tornillos, entonces la zona crítica para fractura y para fluencia va a ser la zona del último tornillo. ¿Sale? Tenemos el último tornillo en esa zona. Entonces, ese va a ser el ancho que yo voy a considerar para calcular mi resistencia por fluencia y resistencia. Entonces, ese ancho, precisamente, o más dicho, ese ancho se va a calcular de acuerdo a las recomendaciones que nos da Whitmore. Él dice precisamente que todos los esfuerzos de los tornillos se van a ir distribuyendo más o menos en una trayectoria de 30 grados. Por lo tanto, la zona crítica se vuelve los últimos tornillos. Entonces, ese ancho, esta trayectoria de Whitmore lo vamos a utilizar para conocer el ancho de la placa. ¿Sale? Y así le vamos a llamar ancho de Whitmore o trayectorias de Whitmore. ¿Sale? Trayectorias de falla de Whitmore. Así lo podemos encontrar. Si necesitamos más datos, si necesitamos entender más este efecto, así lo buscamos. Trayectorias de Whitmore o anchos de Whitmore. ¿Sale? Pero bueno, para este ejemplo, entonces, como tengo una sola línea de tornillos, entonces pues nada más hago una línea imaginaria. ¿Sale? Ahí está. Pero, ahora, si yo tuviera una trayectoria, digo, un arreglo con dos tornillos, así, entonces lo que yo tengo que hacer es hacer dos líneas horizontales, y trazar una línea acá y trazar otra línea acá, a 30 grados, y luego unir los centros de los últimos tornillos con las líneas o con las trayectorias marcadas. Ahí. Entonces, de este punto a este punto, nosotros le vamos a llamar ancho de Whitmore. Ancho de la placa. ¿Sale? Entonces, de igual manera, yo aquí traigo 30 grados. Y de igual manera, yo aquí traigo 30 grados. ¿Sale? Entonces, tengo que calcular este cateto más este cateto. Y ahora le voy a llamar esta. Este es el gramil. Si la carga viene para acá, entonces este es el gramil. Entonces el ancho de la placa serían 2 veces esto, más esto, más el ancho del gramil o la separación de los tornillos en dirección perpendicular a la carga. ¿Sale? Entonces, así lo vamos a hacer y eso es lo que yo quería que investigaran, pero bueno, ya no, no me acordé indicárselos el viernes pasado. Entonces, así lo vamos a estar trabajando. ¿Sale? Entonces, no sé si tengan ahí alguna duda con la placa. Digo, eso nada más se da en placas de este tipo.
Si tenemos una placa uniforme, bueno, pues tomamos el ancho que es. O incluso podemos verificar esa trayectoria y verificar si esta trayectoria, fíjense, esta trayectoria es menor o mayor al ancho de la placa. Si es mayor esta trayectoria, pues tomamos el ancho de la placa. Si es menor, pues podemos tomar esta trayectoria o este ancho. Porque no se vale de que, por ejemplo, acá, en realidad no sé si este ancho de placa rebasa el límite de la placa, que sería acá y acá, o pocas palabras, es más corta que esta separación, no lo sé. Si resulta este ABP menor a esta distancia de este punto a este punto, bueno, tomamos este valor. Pero si resulta mayor, entonces no se vale que ese ancho se valga por acá o hasta por acá. Entonces, aquí pues en realidad no hay placa. Entonces, ¿qué área voy a tomar en esa zona? Pues nada. Pues tomaría prácticamente la distancia que hay de este punto a este punto. O sea, por eso es importantísimo calcular esa trayectoria de Whitmore y ver precisamente cuál es el ancho de la placa en esta línea. ¿Sale? Entonces, por favor, hay que hacerlo. Entonces, vamos a hacerlo acá. Lo vamos a retomar acá nuevamente. Vamos a poner trayectoria de Whitmore. Entonces, yo tengo... ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, déjenme... A ver si me sale la placa. Si observé bien, se tomó a la mitad de los acros, ¿verdad? Así es. Ok. Tengo 1, tengo 2 y tengo 3 acros. Ahí estamos. Entonces la trayectoria va a ser acá en alguna línea horizontal al centro. Y voy a dibujar incluso la placa. También. ¿Dónde está la placa? Más para acá. Entonces, la placa viene acá. Y más o menos. Ay, Dios. Vendría así. Ok, entonces yo necesito algunas distancias, señores. De entrada yo necesito que me den una distancia que hay. El inicio de la placa, ¿cuánto es? Y el final de la placa. El inicio es de 5 pulgadas y el final es de 8 pulgadas. 8 y 5. Ok, la separación de acá y de acá. Del inicio de la placa al primer acro es de 1 a 1/4 de pulgada. La separación entre acros es de 3 pulgadas cada una. Ok. Y ¿Acá también es 1 1/4? No. sí, 1 a 1/4. ¿Segura? Ah, no, 2 y medio. sí. Sí, sí lo están viendo porque es 2 y medio, porque 1/4 hacia el límite del perfil y del perfil al extremo de la placa donde va la soldadura es otro 1/4. Entonces los dos es pulgada y media, 2 pulgadas y media. Bien. Ok, entonces si sabemos que esta es la trayectoria, aquí son 30 grados, aquí son 30 grados. Entonces, ustedes me van a decir cuál es el ancho de la placa. De acá. Y la voy a sacar por acá para que no... El ancho de la placa. Entonces, el ancho de la placa, bien, te voy a sacarlo 2 veces. Voy a decir 2 veces. ¿Sale? ¿Por qué? Porque voy a sacar este cateto. ¿Sale? ¿Cómo calculamos ese cateto, chicos?
Este pedacito de acá, acá. ¿Doy el valor o le digo cómo? Para desarrollarlo. Tangente del ángulo Bueno, por 6 sería pulgadas. no No de sé 30. si estamos de acuerdo ¿Mande? o no. Ustedes corríjanme, por favor. Me corrijan si... Me daría un ancho de 6.93 ¿Qué dicen los demás, chicos? y el total sería de 13.86. Ah, ¿Qué dicen? No, estás mal, compañera. es que no lo estaba haciendo con lo que puso. El ¿Qué total dicen? que puso son 0.21. ¿Cómo que, a ver, todo es 0.21? Ay, ya tengo sueño, perdón. 6.93 con lo que puso ahí. Ok. ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Estamos bien así o no? Sí, Ustedes profe, está díganme. bien. ¿Sí? Bueno, no sé si esta es la gente. Yo no me lo puse por ponerlo, ¿eh? Ustedes me van a decir si es correcto o no. Tiene que ser menor ¿Me a van a 4, ¿no? ¿Mandé? Digo, por lógica tendría que ser menor a 4. Por lógica debe ser menor a 4 o como, a ver, no te enojo. Ah, no. Pero ¿Es correcto esto, chicos? Bueno, Sí, profe. Sí, ¿no? correcto. Sí, profe. Sí, profe. Sale. Sí, esto es pura trigonometría. Ok, ahora chéquenme la distancia que hay entre esos dos puntos. De cada uno de 0.535 pulgadas de cada lado. ¿De qué lado? De cada... Ah, me salió como 0.535 pulgadas. No, a ver, entonces, a ver, nomás dime cuál es este ancho. Son 7.23, profe. ¿723? Ah, Sí. ¿Ya todos vieron cómo sacarlo? Por relación de triángulos, ¿no? Sí. En horizontal. Entonces aquí serían, la pendiente serían, ¿con cuánto sería la pendiente? Que serían 8, 1.5, ¿no? 1.6. Yo 1.5 ya y 1.5 acá abajo. Entonces, 1.5 es a un montón de longitud. O 6, 8, 9, 9 3 cuartos, ¿verdad? Pues con esa pendiente tú puedes calcular la distancia. Entonces hay que checar. Pues nomás chequenme si estamos bien, ¿eh? Ustedes ya lo van a hacer. Yo por eso lo pongo ahí, sin signo de interrogación. Entonces, ¿cómo? Como el ancho de la placa, de acuerdo a la trayectoria de Wilmot, es menor a 7.23 pulgadas, por lo tanto, tomamos el ancho de la placa como 6.93. Si este ancho te hubiera dado por acá, repito, acá en estas líneas verdes, entonces ahí ya no tendrías que tomar
ese ancho de la placa, sino que tendrías que tomar los 7.23. ¿Sale? Porque es ilógico tomar esa longitud, dado que pues obviamente no tengo placa allí. No sé si estoy, me estoy dando a entender o están captando la situación. Ok. Quiero entender que sí, porque no me contestan. Bueno, pues ya tenemos ahí y vamos a revisar fluencia. De manera muy rápida, fluencia. ¿Sale? Entonces, la RN, ¿quién es? El AG por el FY. Ya, así de simple. Entonces, en el AG, y de entrada aquí el ancho de la placa, el espesor de la placa, ¿cuánto era, chicos? 5 octavos. 5 ochos. Ahí estamos. Entonces, RN es el ancho de la placa por el espesor de la placa por el FY. ¿Sale? ¿El FY de qué estamos hablando? A36. Entonces, tenemos 693 por 5 octavos por 36. Entonces, ustedes ya tienen su RN. ¿Sale? Entonces, ahí tendremos. ¿Cuánto es ahí, señores? $155.93. Por perfil, por 2. 311.85. Ok. Bueno, y aquí nada más faltaría que ustedes chequen cuánto vale el phi RN y el RN entre omega. Bueno, eso ya lo hacen con calma. Y por último, ya para irnos, involucramos de una vez fluencia, fractura, ¿sale? Para que veamos por qué calculamos esa trayectoria. Entonces, fractura. Bien, entonces acuérdense que la fractura, el RN es igual a la E por el FU, pero para placas el AE es igual al área neta, en placas, acuérdense, ¿sale? Ahora, ¿cuánto vale el área neta? El área neta es igual al ancho de la placa que tú tienes ahí en esa trayectoria, menos, pues la sumatoria de los diámetros de los agros. Todo esto, ¿por quién? Por el espesor de la placa. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el ancho? 6.93 menos, ¿cuánto vale el diámetro del agro, chicos? Tornillos de 3/4 más 1 octavo. Son 6, 7 octavos. Sí, profe. Ok, y es uno completo, vean, acá, 7 ochos. Todo por el espesor de la placa, que son 5 ochos. Entonces, no sé cuánto les da esa área. Entonces, la RN es igual, pues, al área que tenemos ahí. Me da 3.78. 378 pulgas cuadradas. Ok, entonces 378 por 58, que es el FU, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto es ahí? Por 58, 219.24. Punto 24. Entonces, la RN total, 400, ¿qué?
38. 438.48. Ok. Entonces, ahí tienen eso, señores y señoritas. Entonces ya nada más ustedes phi Rn y Rn entre omega. ¿Tienen algún comentario, chicos? ¿Va a ser el RN total? Como otra vez. Para calcular el RSD. Bueno, Sí. phi por RN, pero ¿es por el total o por Sí, el...? claro, ya con esta, Ok. con la total. Y acá también la total. A Son ver, 328.86. ¿cuánto? 328.86. Pero acuérdate, aquí phi es .75. Acuérdate. Sí, lo Fractura. multipliqué. Ok. Por fractura. Y aquí entre dos. 200. 219.24. Vale. Entonces de arriba le completan, por favor. Y ahí vamos. Llevamos 2. Ok, nomás nos faltaría, lo checamos el viernes, bloque de cortante y aplastamiento. Y ahí quedaríamos con toda la conexión, incluyendo perfil y placa. Pues como ven, es enteramente lo mismo, nada más había que involucrar esta trayectoria de Whitmore para la cuestión para placas tipo Gosset con inclinaciones. Bueno, entonces, no sé si tengan algún otro comentario. Te cargo la lista, compañera, por favor. Sí, profe. Ok, entonces nos miramos, si no tienen, nos miramos el viernes. ¿Vale? Porque el miércoles, yo creo que no. No sé. Usted puede sacar la lista, profe, porque como yo no A hice la ver, reunión, no la puedo descargar. ok, déjame entonces checarlo. ¿Y dónde está? Miguel. En los participantes, arriba, al lado del chat. Sí, ya lo vi. Ahí. Ya lo Sí. vi, ya lo vi. Sale. Pues vamos, chicos, si no tienen algún comentario, nos miramos el viernes, por favor. Perfecto, claro que sí, nos vemos, que tenga buenas noches. Mañana miércoles no.